Señor auxiliar, llame también a don Miguel Ángel Castillo y don Francisco Pera Bajo. Buenas tardes, siéntese, por favor, señora. Y usted también. Siéntense, por favor. Señores peritos, aunque algunos son ya conocidos de la casa y por lo tanto no sería preciso, es más cómodo, rápido y seguro recibirle juramento o promesa a los cuatro de ser objetivos en la emisión del dictamen según la regla de la ciencia. ¿Juran o prometen ser objetivos en la emisión de su dictamen o informe? Ya saben todos ustedes, por otras intervenciones, que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de peritos y castigados con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa o condición que crean ustedes que pueda dificultar el cumplir con el objetivo marcado? Contesten, por favor, a los puntos de pericia. En primer lugar, le va a exponer el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Señora Baladía, como consecuencia de los atentados del día 11 de marzo de 2004, usted intervino como directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid. ¿Puede decir a la sala cuáles fueron las fases de realización de su trabajo en aquel día y los días sucesivos? Un momento, por favor, le van a poner el micrófono. Juan, por favor. Cuando tuvimos conocimiento de la terrible noticia, yo me dirigí al Instituto Anatómico Forense. Allí acudieron también otro gran número de médicos forenses, mientras que otros lo hacían en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla. Y ahí, a partir de ahí, se empezó a coordinar cuál iba a ser nuestra actuación, de tal manera que hubo un grupo de médicos forenses que se fueron a acompañar, a formar parte de la comisión judicial para realizar las diligencias de levantamiento. Mientras tanto, pues en el instituto, uno de los compañeros se le encargó la práctica de las autopsias que había en aquel día, que eran exactamente 7, y la compañera que estaba saliente de guardia de diligencias, por estar en Plaza Castilla, se quedó para formar parte de aquellos equipos de levantamiento. A partir de ese momento lo que hicimos fue... Perdone, para que no haya confusión, esas 7 se refieren a muertes de Plaza de Castilla. Sí, de la guardia de diligencias normales diaria, de Plaza de Castilla. Exactamente. Y a partir de ese momento, bueno, como no sabíamos todavía el número de fallecidos, intenté organizar y habilitar zonas en el Instituto Anatómico Forense hasta que por el elevado número vimos que las dimensiones de la tragedia no eran posible que fueran asumidas por la estructura del Instituto Anatómico Forense. Me puse en contacto con la autoridad administrativa, comenté qué tipo de lugar necesitábamos, características generales para llevar a cabo nuestro trabajo. Parece ser que esas mismas características las había comentado el comisario general de Policía Científica, entonces señor Corrales,
y sobre las 11 de la mañana se me comunicó que el sitio iba a ser el pabellón 6 de IFEMA. Mientras tanto, intentamos recabar todo el material necesario para nuestras funciones de médicos forenses y también cómo íbamos a numerar a los fallecidos para evitar errores de duplicidad. Y acordamos que se llevarían la letra de cada uno de los lugares de levantamiento. Luego a esas letras se le añadió la C de catástrofe, porque así lo deseó Policía Científica, y luego pues se les iba a ir numerando consecutivamente para evitar esos errores de duplicidad. Perdón, esa numeración se fue haciendo conforme iban entrando en IFEMA. Sí, efectivamente, había una serie de controles de tal manera que todos los números, según iban entrando los cadáveres, eran correlativos, aunque el lugar del fallecimiento fuera distinto. Y hicimos en IFEMA, pusimos unas cabeceras donde ponía CA, catástrofe Atocha, CT, catástrofe Tellez, y entonces se les iba colocando por el lugar del que venían. Sin embargo, los números eran correlativos, para que no hubiera duplicidades y en un momento determinado no se diera bien una letra, y si había un CA 100 no hubiera un CP 100 y en un momento determinado eso nos llevara a error. Y allí se habilitó una zona como si fuera una sala de autopsias, donde fueron llegando mis compañeros. Yo llegué aproximadamente a las 2 menos 20 de la tarde. Entonces había 5 mesas de autopsia y nosotros teníamos capacidad para trabajar en más mesas de autopsia. Y dije que se pusieran 2 más, que fueron 7, y cuando iba a decir que se pusieran otras 2, porque pensaba que teníamos capacidad, pues por parte de Policía Científica se me dijo que no, porque ellos no tenían suficientes efectivos para tener miembros de Policía Científica en tal número de mesas. Y a partir de ahí empezamos a hacer las autopsias y bueno, y todo lo que era necesario en esos momentos. ¿Cómo se fue haciendo la identificación de los cadáveres que se fueron haciendo la Pues autopsia? los cadáveres, a todos aquellos a los que se les podía, Policía Científica les hacía una necroreseña, y eso permitió identificar 156 cadáveres que se les dio salida, se les entregó a sus familiares el día 12. Nosotros terminamos la fase de autopsia aproximadamente a la 1:20 del día 12 de marzo de 2004. Teníamos una zona que era mixta, donde compartíamos Policía Científica y médicos forenses, y donde se llevaban los controles, y a partir de la 1:20 del día 12, donde cotejamos todos los datos post-mortem, es decir, los nuestros, y aquellos ante-mortem y de resultados de necroreseña. Y así se pudo identificar de manera tan rápida aquellos, creo que eran 155-156 fallecidos que fueron saliendo a lo largo del día 12. Posteriormente, ya a la caída de la tarde, primeras horas de la noche del día 12, las dificultades de identificación pues eran grandes porque lo que nos quedaban eran aquellos cuerpos que habían sufrido unas gravísimas lesiones y donde podía haber amputación de manos, de dedos, con lo cual los estudios de dactiloscopia pues no nos eran útiles, no se podían realizar. Y en fin, se tomó la decisión de trasladarnos a un lugar, puesto que ya habíamos entregado, ya digo, 156 cadáveres, a un lugar más pequeño, a un lugar donde tuviéramos una temperatura, la correspondiente a una cámara frigorífica, que permitiera mantener las muestras en las mejores condiciones para los estudios de ADN. Por otra parte, desde un punto de vista humano y consultando con algunos psicólogos, el mantener tantas horas a las familias en un lugar extraño sin tener una zona verdaderamente de descanso tampoco parecía aconsejable.
Y así nos trasladamos a la Almudena, donde contábamos, pues eso, con cámaras frigoríficas, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar en terminar de identificar aquellos cuerpos tan fragmentados. Y en la Almudena pues empezamos a trabajar conjuntamente también con Policía Científica. Empezaron a llegar los resultados de los estudios de ADN y finalmente, creo que fue el día 17, ya teníamos identificados a 184 víctimas. En aquel momento fallecidos, sin contar los que habían llegado de hospital el día 13, el día 16, por supuesto el día 18 de marzo estaba por llegar y más tarde el 30 de marzo, teníamos 187 fallecidos y teníamos identificados 184. De los 3 que nos quedaban, no es que estuvieran sin identificar. Hubo un error en un cadáver, un error en los estudios de necroreseña, y que se solventó felizmente. Y los otros 2, faltaban análisis de ADN como más específicos, más complejos, como es el estudio del ADN mitocondrial, porque como usted conoce, el ADN es un diagnóstico de exclusión, y entonces si daban, por ejemplo, un 90% de posibilidades, teníamos que llegar al 99,999, y bueno, pues a expensas de eso se prolongó hasta el día 17. Luego el día 18 nos fuimos al Instituto Anatómico Forense con los restos de las bolsas cero y con aquel cadáver que digo que hubo un error en la identificación, que fue entregado a la familia el mismo día 18, y ahí ya pues finalizamos lo que fue nuestra intervención en tan terrible atentado. De todos los pasos que se fueron dando en IFEMA, tanto por los forenses como posteriormente por Policía Científica, se fue haciendo un estudio fotográfico. Sí, Policía Científica hizo su estudio y el Instituto Anatómico Forense tiene un laboratorio de fotografía científica, yo creo que de altísima calidad, e igualmente hizo el reportaje fotográfico correspondiente. No quiero olvidar la labor tan extraordinaria que también hizo el personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a la hora de también realizar los estudios de ADN conjuntamente con Policía Científica. Al final se llegaron a identificar pues todos los cadáveres. 91 personas, ¿verdad? Sí, porque eran 187, como digo, los cadáveres que fueron ingresando procedentes de hospitales al Instituto Anatómico Forense de Madrid, que eran exactamente el número 485, que ingresó el día 13, el 498 el día 16, el 512 el día 18 y el 586 el 30 de marzo de 2004, y así suman 191 fallecidos. Muchas gracias por su trabajo. Doctor Monge, a primera hora de la mañana del día 11, el día 11 usted estaba de guardia con el Juzgado Central número 6, el día 11 de marzo de 2004. Primera hora de la mañana, cuando usted tiene conocimiento de las primeras explosiones que se habían sucedido aquella mañana, ¿qué es lo que hizo profesionalmente? Yo me dirigí a la Audiencia Nacional, mantuvimos una reunión con el magistrado y el presidente de la Audiencia Nacional. Se decide que se formen 4 comisiones judiciales, 2 de ellas solicitadas a Plata de Castilla y 2 de la Audiencia Nacional, integradas por un magistrado, un fiscal, una secretaria judicial y 2 médicos forenses. Se decide que la Audiencia Nacional participa en Atocha y en Telle. Nos trasladamos a Atocha, no nos dejan intervenir, ya que los CEDAS estaban sospechando o estaban revisando la zona de trenes y de antenas por si hubiese alguna otra bomba y prevenir cualquier otro tipo de complicación. A la vez se nos cita a la espera en el Ministerio de Agricultura, y ahí existen autoridades administrativas, tanto del ayuntamiento como de la comunidad, y se decide que el pabellón o el lugar donde se van a tratar a los cadáveres, porque el número de ellos
iba increciendo fuese el pabellón 6 del IFEMA. A las 11:45 comenzamos a realizar los primeros levantamientos en Atocha. Una vez que terminamos en Atocha, como en Tellez había un mayor número de cadáveres, esta comisión nos trasladamos para apoyar y ayudar a la comisión de Tellez. Terminamos sobre las 18 horas y nos trasladamos a IFEMA. En los levantamientos de cadáveres, ¿cuál es la tipología de las lesiones observadas? En la fase de levantamiento, en lo que yo participé, se observaron todo tipo de lesiones descritas, la mayor parte de ellas en los tratados tanto de medicina legal como de medicina laboral, producto de una explosión. Los efectos de la onda expansiva que se produjo como consecuencia de la explosión, ¿qué tipo de muerte? ¿Cómo se produce la muerte? ¿De forma inmediata, instantánea? Los mecanismos de muerte en las explosiones obedecen a varios tipos, pero en la mayoría de los casos, en todas las explosiones se produce una onda de presión alta y breve, inferior a la 10 milésima parte de segundo, y que se desplaza entre 1000 y 6000 metros por segundo. Es tan breve que en la mayor parte de los casos la muerte se produce de una forma inmediata. De hecho, en los levantamientos había muchos cadáveres que se encontraban en los mismos asientos. Usted, por su destino, que lleva ya muchos años en la Audiencia Nacional, ha tenido relación con lesiones y muertes originadas por explosiones. Sí. Y de hecho ha intervenido en varias conferencias relativas a esta especialidad. ¿Qué significa onda de presión y onda de succión? Las explosiones en medio aire, que es donde se producen, la onda de presión es un golpe seco, un empuje a una alta velocidad, que suele originar una gran presión, un gran choque, es decir, se mide en kilogramos, 300 kilogramos por centímetro cuadrado o 300 kilogramos total de presión. Con 1 kilogramo de presión se puede producir ya la rotura del tímpano, y con presiones superiores a 30 kilogramos se puede producir la muerte de un sujeto. Seguidamente a esa onda de presión, que es alta y breve, como he dicho anteriormente, se produce una onda contraria, negativa, o de succión, contrapresión, que esta es el origen de que algunos fragmentos se vuelvan a quedar en el foco de la explosión y que muchas víctimas, además de tener amputaciones u otras lesiones, queden semidesnudas o con las ropas arrancadas. Como nos ha dicho anteriormente, a partir de las 18 horas, 19 horas aproximadamente, usted se traslada con el resto de los forenses a IFEMA. Sí. ¿Qué tipo de labor realiza en IFEMA? Yo me encuentro en IFEMA que todos mis compañeros están organizados, que están trabajando en la práctica de las autopsias, y me integro en una mesa, no de una forma continua, porque yo también venía con cierto cansancio de los levantamientos, pero participé y me integré en una de las mesas. Estaba compuesta por compañeros que son médicos forenses, el fotógrafo del anatómico forense y miembros de policía científica, que uno de ellos realizaba fotografías y el otro tomaba cualquier reseña que él considerase oportuna. Los días posteriores, los meses posteriores, usted atendió a las distintas personas que resultaron detenidas como consecuencia de la investigación. Las primeras detenciones ocurren, como todos sabemos, el día 13 de marzo. El primer reconocimiento yo lo practico el 14 de marzo en dependencia de la Comisaría General de Información. Son los primeros detenidos en relación al 11 de marzo y en días sucesivos. Siempre que están incomunicados tenemos que ir a visitarles como mínimo una vez al día, previo al paso a disposición judicial a la Audiencia Nacional. ¿Tiene que destacar algo en particular de los detenidos? Me llamó la atención personalmente uno de los detenidos que el día 15, en la visita que realicé por la mañana, cuando estaba terminando esa visita, me preguntó que quién había ganado las elecciones. ¿Puede recordar el nombre de ese detenido? Yamal Zugan. Yamal Zugan.
Asimismo, usted ha sido la persona que ha coordinado la labor realizada en la unidad de apoyo al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional para los reconocimientos de las personas que resultaron afectadas de diversa gravedad en las explosiones. Yo coordiné la organización inicial de esa oficina y posteriormente yo me he quedado con el trabajo de mis juzgados habituales y han sido los compañeros, que algunos de ellos siguen trabajando en este edificio, y han sido ellos los que han reconocido a todas las víctimas. De las personas que resultaron detenidas a lo largo de las actuaciones de investigación, que fueron 116, y finalmente los 29 procesados, ¿tiene usted conocimiento, como médico forense que lo ha visitado a casi todos ellos, tanto en dependencias policiales, de Guardia Civil o en el juzgado, que presentaran lesiones, alguno de ellos? Algunos de ellos alegaron malos tratos. Quiero decir y significar que una minoría, pero en la exploración yo de memoria no puedo recordar cuáles de ellos. ¿Alguno le ha referido, que usted recuerde, que habían sufrido malos tratos y presentaban algún tipo de equimosis, de golpes, de...? Bueno, yo le puedo decir algunos, los primeros, porque yo de memoria no lo puedo saber. En concreto, muchos de ellos se encontraban bien y sus alegaciones eran muchas veces que querían bañarse, ducharse, condiciones higiénicas. Y en otros casos algunos decían que si les habían dado unas collejas o unos golpes en la cabeza o le habían estirado del pelo. No todos ellos, algunos. En cualquier caso, siempre que pasaban la Audiencia Nacional se le realiza la lectura de derechos y si quieren ser reconocidos se les reconoce, y en cualquier caso estaban en condiciones de prestar declaración judicial. Bien, posteriormente ya le preguntaré con la doctora Peña acerca del estudio médico-psiquiátrico respecto de José Emilio Suárez Trasorra. Por ahora agradecerle el trabajo ímprobo que ha realizado. Doctores Castillo y Pera, ustedes realizaron la autopsia del subinspector del GEO, don Francisco Javier Torronteras Gadea. La causa de la muerte del subinspector, ¿recuerdan? Tienen ustedes delante el informe pericial. Sí, obra al folio 2129 y siguiente del tomo octavo de la pieza separada de Leganés. Bien, tienen que darle el micrófono, por favor, porque si no les oímos. Sí, efectivamente. Nosotros realizamos la autopsia a la que usted se refiere. Bueno, es precisar la causa de la muerte. Para ser más concreto, yo en concreto he realizado 2 autopsias a esta persona. Y la primera de ellas fue junto con mi compañero el doctor Pera. Y la segunda fue yo solo en una guardia de diligencias por un proceso muy curioso, además con unas características muy curiosas, que bueno, luego los pondremos en otras circunstancias, debido a una profanación de este cuerpo. Eso fue como consecuencia de la profanación. Sí, efectivamente. Pero en primer lugar, han sido como 2 consecuencia autopsias. de los hechos. Usted me pregunta la primera autopsia ahora, ¿verdad? Bien. La causa exacta del fallecimiento, pues, ha sido debido a un shock hemodinámico, una pérdida sanguínea, por una rotura de un vaso importante como es la arteria femoral. Esta persona sufrió debido a un impacto de un ladrillo, como se hace constar claramente el informe, pues de esta metralla de ladrillo que es el impacto justamente en el triángulo de escarpa derecho, produciendo una sección inmediata del vaso, y eso produjo la muerte isofacto. Consta también que la causa de la muerte, si no tengo yo mal anotado, fue también por un traumatismo cráneoencefálico. Sí, bueno, exactamente, no es causa directa, es decir, esta persona, debido al impacto explosivo, pues ha sufrido, como también consta en el informe, una herida contusa en el occipital. Y entonces, la autopsia, al disecar esa herida, se vio como existía ciertamente una especie de fisura. Realmente no era una fractura propiamente dicha, pero sí una fisura estrellada en dicha zona. Pues precisamente de la onda expansiva
al lanzar el cuerpo, pues se debió de caer apoyándose en algún instrumento romo, evidentemente. Pero la causa exacta de la muerte, como le he dicho, ha sido la anterior, es decir, la sección del vaso con un shock hipovolémico. Nada más, muchas gracias. ¿No? Gracias. La asociación 11 de marzo afectada del terrorismo. No hay preguntas, señor. Gracias. La asociación de ayuda a las víctimas del 11 de marzo. No hay preguntas, señor. Gracias. La asociación de víctimas del terrorismo. Sí, con la venia de la excelentísima sala. ¿Se interesa Diga, que por favor, a cuál va a interrogar primero? Sí, a la doctora Baladía. Sí, se interesa que se le exhiba el folio 568 de la pieza separada de Leganés. Es un oficio que remite al Juzgado Central de Instrucción número 3, de fecha 20 de abril del 2004, en el que dice que acompaña la autopsia de un cadáver y unas placas realizadas al cadáver. ¿A qué efectos quiere que se le exhiba? Sí, al efecto de que me diga el informe que tiene fecha 6 de noviembre del 2004 y la entrada del registro 20 de abril del 2004, porque esa diferencia de fechas. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver, el oficio... Sí. Roberto, sí, por favor, sí. pantalla. En la siguiente página... Sí, sé lo que dice. Espérese un momento, exhíbasele el original. Ese es el oficio, en pantalla tiene el oficio que pide la señora letrada. ¿Esa es su firma? Sí, señoría. Bien. Gracias, Roberto. En la siguiente página, en el folio 569... 569, el siguiente, se acompaña un informe radiológico que tiene fecha 6 de noviembre del 2004 y el número de registro de salida del Instituto Anatómico Forense es de fecha 20 de abril del 2004. Entonces me gustaría, porque seguramente es un error, pero que me explicara esa diferencia, ese baile de fechas. Roberto, por favor. Señoría, no encuentro... Bien, es el folio 569. Señor auxiliar, busque el folio, lo tiene usted en pantalla. Sí, señoría. Verá que tiene un sello que pone sí, Instituto Anatómico Forense de salida, 20 de abril 2004. Sí. Y verá que el encabezamiento pone 6 de noviembre de 2004. ¿Lo ves? Pues esto habría que preguntárselo a los doctores que hicieron el informe y me imagino, bueno, pues sí que efectivamente habrán cometido un error mecanográfico. Porque Entonces, yo lo único que me limito en aquella fecha como directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid es la remisión de los informes que van haciendo los distintos especialistas. Y es evidente que del Instituto Anatómico Forense tiene como fecha de salida el 20 de abril. Que viera la fecha del registro de entrada en el Juzgado Central de Instrucción número 6, se podría confirmar todavía más que es un error en la transcripción de mis compañeros. Bien, como los peritos van a comparecer dentro de un momentito, pues ya nos lo explicarán ellos. ¿Algo más, señora? Sí. Respecto al informe forense del señor Torronteras, en el folio 2129, nos designa como forenses a 2 médicos y solamente está la firma de uno. ¿Cómo, perdón? Sí, en el informe forense del señor Torronteras, en el folio 2129, comparecen los médicos forenses don Miguel Ángel Castillo y don Francisco Pera Bajo, quienes informan, y en ese informe solamente hay una firma. ¿Me puede decir? No, se lo pregunta a los autores, claro. ¿Asumen ustedes los dos? Vamos a ver, yo lo que sí le puedo decir en ese sentido, me imagino que es el informe que tengo yo aquí ciertamente, de la primera autopsia, claro. Entonces yo lo que sí le puedo decir en ese sentido, con toda claridad, es que yo tuve que desplazarme a la audiencia a firmar informe porque previamente antes fue prácticamente imposible por mi parte. Me imagino que será eso, porque consta en otro folio mi presencia en la Audiencia Nacional a firmar el informe y evidentemente ratificar el mismo. Digo yo que será eso a lo que usted se refiere.
Sí, vamos a ver, la fotocopia que me remitió o el documento que tengo yo tiene mi firma. Es posible que, aunque la autopsia la hicimos conjuntamente y llegamos a las mismas conclusiones para la elaboración del informe, el informe, pues a lo mejor la transcripción mecánica fuese mía y posteriormente la audiencia llamase al doctor Castillo para firmarlo. En cualquier caso, la autopsia la hicimos los dos y estamos los dos de acuerdo con lo que está redactado en la misma. Sí, ¿se acuerda usted a qué hora hicieron la autopsia? ¿Perdón? ¿A qué hora la hicieron? Pues terminamos hacia las 4 de la mañana aproximadamente. Sé que el inspector Corrales y la señora Palacios nos solicitaron, cuando estuvimos allí en Leganés colaborando en las tareas de levantamiento, pues que querían entregar el cadáver cuanto fuese posible a la familia. Entonces, pues yo creo que nos desplazamos al anatómico hacia la 1 de la mañana aproximadamente y estuvimos allí el tiempo que tardamos en finalizar el estudio necrópsico. Pues más o menos yo creo que las 4 de la mañana del día 4 aproximadamente. Sí, muchas gracias por despejarnos estas dudas. No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Nunciba y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Pregunta, señoría. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y su esposa. Ninguna pregunta. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente. Para el doctor Monge, una pregunta concreta. Usted participó, ha dicho, en las autopsias que se hicieron en IFEMA. Para realizar esas autopsias, ¿retiraron ustedes las ropas de los cuerpos? Todas las autopsias se practican con los cuerpos descubiertos. ¿Sabe usted qué hicieron con esas ropas? Lo desconozco. Sé que los objetos, supongo que también las ropas, se exhibieron porque en algunos casos podrían servir como indicios de identificación indirecta. Excelentísimo señor. Sí. En cualquier momento puede intervenir cualquier perito siempre y cuando coja el micrófono, porque además de no oírle, si no, no se graba, no es por otra cosa. Bien, pues respecto a las ropas y todos los efectos personales, así como tatuajes, piercing, cualquier cosa que llevaran los fallecidos, hay constancia escrita de los médicos forenses que tomaron nota de todo aquello. Pero lógicamente, para practicar un estudio necrópsico hay que descubrir al cadáver cortando la ropa, y esa ropa se iba depositando en unas grandes bolsas de plástico que, al igual que pendientes, alhajas, cualquier objeto personal, quedó en manos de policía científica, y los cadáveres posteriormente fueron colocados en los sudarios correspondientes, desnudos, y en los féretros elegidos, supongo que por los familiares. Gracias, esa era mi pregunta. Doctor Monge, nuevamente, perdone. A preguntas del Ministerio Fiscal le preguntaron por el trato recibido por los detenidos que les tocó a usted ver. Si alguno de ellos hubiese presentado signos de tortura o de lesiones, usted lo hubiese hecho constar, ¿no es cierto? Lo plasmo siempre en todos los informes. Y en estos casos no lo hizo, ¿no? Lo plasmo siempre que existan. Si no existen, no lo puedo redactar. No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Las defensas. Sí, con la sala de defensa de Manzugani y José Gallún, para solicitar a la sala, en primer lugar, que no consten en la declaración de la pericia los comentarios o preguntas que se pudieron producir entre los forenses y los detenidos, al no ser objeto de esta pericia. Ya bien, no se puede hacer como se ve tradicionalmente, que se no conste en acta, pero el tribunal sabe diferenciar perfectamente que es una pericial y que es una testificación. En segundo lugar... Por lo tanto, sabe lo que puede valorar y lo que no puede valorar. Muchas gracias, señoría. En segundo lugar, preguntarle a los forenses que estuvieron en IFEMA si los cadáveres y los restos humanos llegaron a lo largo del día 11 escalonadamente, o hubo algún momento puntual más retrasado en el que llegaron restos de otros cadáveres. Yo eso la verdad es que no lo recuerdo. Era un constante llegar de cadáveres y de restos hasta aproximadamente entre las 18 y las 19 horas de la tarde, en que ya terminaron los compañeros
de realizar las diligencias de levantamiento y se unieron a nosotros en IFEMA. Entonces, aproximadamente dejaron de llegar cadáveres entre las 18 y las 19 horas del día 11 de marzo. Y iban llegando y se les iba numerando y colocando para estudio, pero no le puedo decir si hubo un momento de mayor afluencia. Podríamos decir que desgraciadamente la llegada de cadáveres era rítmica y continuada. ¿Usted no sabe si a partir de esa hora en la que fija usted que acabó de llegar cadáveres a IFEMA, si se produjo una llegada posterior de restos, ¿no? Esto no le consta a usted. El día 12 de marzo, procedente del Hospital Niño Jesús, llegó un bebé de 8 meses a que le practique la autopsia. Es lo último que yo sepa que se practicó la autopsia. Y una pregunta más. La causa del fallecimiento por pérdida sanguínea por una herida en la femoral, ¿saben ustedes más o menos qué tiempo puede transcurrir? Sí, bueno, prácticamente esa sección, es que fue una sección total de la arteria femoral. Eso produce una muerte prácticamente en cuestión de pocos minutos, muy pocos minutos. Ninguna pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna otra defensa? La defensa de la chica Glif, con la venia de la sala. Buenas tardes, señores. Se ha propuesto hacer algún estudio comparativo teniendo en cuenta que tanto las víctimas en los trenes han muerto a consecuencia de estas terribles explosiones. Asimismo, también ha muerto en Leganés de una explosión. ¿Alguno ha hecho un estudio comparativo para ver las causas si eran parecidas o iguales? Un estudio comparativo no se ha realizado. Yo no intervine en las autopsias de los fallecidos el día 3 de abril, pero lo que sí que le puedo decir es que, como antes explicaba a preguntas de la señora del Ministerio Fiscal, el doctor Monge, en una explosión, en las lesiones o en los fallecimientos de una explosión, hay una serie de lesiones que se conocen con el nombre de lesiones primarias, que son aquellas que efectivamente están producidas por esa onda expansiva, que son las lesiones que se llaman por soplo, el blast injury. Y en esa onda expansiva, como digo que muy bien ha explicado el doctor Monge, hay primero una onda de presión positiva fortísima que lo que hace es desplazar una gran cantidad de aire y de gases de tal manera que esa masa actúa como un verdadero objeto contundente, produciendo unas lesiones gravísimas. Y a continuación hay esa onda de presión negativa que produce un desplazamiento en sentido contrario, es decir, que aunque es de menor intensidad, es más larga en el tiempo y produce una succión. De manera que en nuestros 191 muertos no encontramos ningún objeto en el interior de esos cadáveres que pudiera corresponder al contenido o al continente de un objeto explosivo. Sin embargo, me consta, como directora del Instituto Anatómico Forense, que en el caso de los fallecidos el día 3 de abril, al menos en una ocasión tuvieron que ir los TEDx porque solamente uno de aquellos cadáveres tenía algún tipo de material que por esa fuerza de succión centrípeta, en contraposición a la centrífuga de la presión positiva, tenían incrustados y lógicamente los médicos forenses actuantes en ese momento podían correr un riesgo por si eso que estaba sin identificar podía explotar y podía lesionar las manos. Entonces, si bien no se ha hecho un estudio comparativo, hay una gran diferencia entre nuestros 191 muertos y aquellos muertos del 3 de abril.
que si bien tantos unos como otros presentaban gravísimas lesiones, amputaciones severísimas, traumatismos de todo tipo, toracoabdominal, ortopédicos, craneoencefálicos, pero la gran diferencia es que entre nuestros muertos no había ese signo indiciario propio de un suicida terrorista. Según he entendido, lo que quiere decir, con todo el debido respeto, la doctora, es que alguno de los suicidados en el piso de Martín Gaite tenía adheridos, vamos a decir, explosivos. Tenía incrustado un objeto pequeño, metálico, que, dado lo que se conocía en esos momentos, mis compañeros interpretaron, porque es típico del suicida terrorista que quiere morir matando, que se adose, para no fallar, en su cuerpo el material que va a utilizar para causar su muerte y las de otros. Entonces, ante esa sospecha, ese pequeño fragmento metálico, mis compañeros pensaron con muy buen criterio que podía ser restos del material explosivo. Y como he dicho antes, me consta que fueron los TEDAS, y también, aunque no tengo constancia documental que pudiera mostrarle, sé, por lo que se me dijo, que resultó ser una pila de un reloj, que, si no me falla la memoria, era Seiko o algo así. Pero en ningún caso era explosivo. No, ya le digo que se me comentó que se trataba de una pila de un reloj, pero que en un principio, por las características, pensaron que podía ser material explosivo. Por eso se llamó a los TEDx. ¿Cómo se explica, señora doctora, que en el caso del subinspector Torrenderas existe una mancha de sangre, sin embargo, los demás trozos de cadáveres no existe en el lugar de los sangre? Bien, hay un pequeño problema de orden, que es que respecto a las autopsias de los demás fallecidos en Leganés, de los suicidas, vendrán enseguida los peritos. Por lo tanto, solo le podrán contestar los peritos que hicieron la autopsia del subinspector Torrenderas. Podría ser el doctor Prieto, me parece, ¿verdad? No, el doctor Prieto está en la puerta, no está todavía aquí, por eso le estoy diciendo, perdón. Sin embargo, estaba, me parece, el doctor Miguel Ángel, me parece, que ha dicho que estaba en el levantamiento de cadáveres. Sí, vamos a ver. El levantamiento, pero no las autopsias. Sí, nosotros, en la autopsia del capitán de los Geos estuvimos los dos. Sí, eso sí, pero es que está preguntando una comparativa entre los suicidas y el subinspector. Sí, bueno, me ha parecido entender que quería preguntar algo. Entonces, en la medida que puedan contestar, porque hay otra pericia más sobre estos objetos. Entiendo que es una pregunta en respecto a si tenía sangre o no tenía sangre. Tenía parte de la prenda que estaba en contacto íntimo con la lesión fundamental, la tenía impregnada de sangre, ¿no? Entonces también hay que decir que las lesiones que tenía este fallecido, dentro de las posibles distancias a las que uno puede llegar a la conclusión que se encuentra respecto al foco de la explosión, no estaba en una gran proximidad, es decir, estaba separado probablemente por varios metros, de tal forma que la lesión que tenía él era una de proyección, con un traumatismo craneoencefálico posterior, y otra lo que algunos autores llaman los misiles voladores, es decir, un objeto sale proyectado como consecuencia de la onda expansiva. No sé yo si hubiera estado en el mismo foco de la explosión lo que hubiera ocurrido con la sangre. O sea, sí tenía impregnación hemática, tenía infiltración hemática en los tejidos y en la parte de la ropa que todavía portaba. Yo quisiera decir, señoría, que mi compañero evidentemente se ha referido a la primera autopsia, en la que yo evidentemente participé con él y que estoy totalmente de acuerdo. Pero contestándole también a su pregunta en relación a la segunda autopsia, si le quiero hacer participar en este sentido, que también tuvimos que llamar a los TEDx, porque al parecer existía el indicio de que podría haber allí alguna sustancia explosiva. Afortunadamente no fue así, y luego la autopsia se vio, ciertamente no había ningún resto explosivo, ni lesión alguna. Sí había otro tipo característico en cuanto al mecanismo, asociado al mecanismo de muerte con las circunstancias, eso sí,
que podría decir que evidentemente no en ningún momento se debió todo ese acontecimiento a un tema profesional. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Dista mucho por todos los datos que se presumieron allí, como consta, pero de material explosivo no, en absoluto. A lo que se refiere a inhalación de distintos humos o lacrimógenos, ¿ha aparecido al examen de cadáver tanto del subinspector Tolenderas como al de los demás fallecidos? Bien, señor Letrado, por segunda vez no están los peritos que han hecho las autopsias de los suicidados. Ahora, cuando acabemos esta ronda, para que usted se quede tranquilo, saldrán 2 peritos que habrán terminado y pasarán los de la pericial 3 junto con los de la pericial 2, para que si alguien quiere hacer preguntas comparativas entre ambas autopsias las pueda hacer, pero posteriormente, porque si no es imposible. Y así cumplimos, aunque no sea exactamente el mismo objeto, porque no es exactamente el mismo objeto de pericia, pero cumplimos extensivamente con lo dispuesto por el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Bien. Los señores, la señora Baladía y el señor Monge pueden retirarse. Gracias. Señor Monge puede marcharse porque la pericial número 4 no se va a practicar hoy, porque se trata de la pericial referida, médico forense, pero referida, si no recuerdo mal, al procesado Suárez Trasorras, y la otra pericial, la propuesta por su defensa, ha sido aplazada al día 28. Como el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena con buen criterio que todas las periciales, todos los peritos que hayan emitido informes sobre un mismo objeto comparezcan a la vez, volverán ustedes a ser citados para el día 28. Y comparecerán solo para la pericial del procesado Suárez Trasorras. Vamos, usted no. Muchas gracias, señora. Gracias, señor. Adiós, buenas tardes. Que comparezcan los peritos doctor Prieto y doctora Conejero. La referencia a estos peritos lo tienen ustedes en el tomo de Leganés, folio 568 y siguientes. Buenas tardes, siéntense, por favor. Buenas tardes, gracias, siéntense. Les voy a recibir juramento o promesa. ¿Juran ustedes o prometen emitir con objetividad el dictamen o informe que se les va a requerir? Conforme, naturalmente, a las reglas de la ciencia, de la que son expertos. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa que crean ustedes que pueda separarles de ese objetivo? Es mi deber informarles que si incumplen con la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. Por favor, Ministerio Fiscal, contesten en primer lugar a los puntos de pericia que les exponga el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Señores forenses, ustedes realizaron un estudio de varios cadáveres que fueron recuperados entre los escombros de un piso que explosionó en Leganés el día 3 de abril del año 2004. ¿Ustedes qué tipo de estudio realizaron sobre los cadáveres y si eso se denomina autopsia u otro tipo de estudios porque no es necesario hacer la autopsia? Bueno, efectivamente nosotros realizamos el examen de los restos humanos procedentes de la calle Martín Gaite número 40 de Leganés, de los sucesos del día 3 de abril. Este estudio fue efectuado por 3 médicos forenses, nosotros 2 y otro compañero, el doctor Vedate, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid. Yo creo que en contestación a su pregunta lo que podría decirles es que se realizó un estudio exhaustivo de los cadáveres y que ese estudio evidentemente se puede considerar una autopsia judicial, puesto que el objetivo de nuestro estudio era determinar la causa y las circunstancias de la muerte tal y como determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este tipo de casos. De una forma más particular puedo decir que el examen que realizamos consistió en primer lugar en un examen radiológico completo de todos los restos humanos con
3 finalidades, fundamentalmente. La primera, examinar la presencia de cuerpos extraños, restos de metralla, proyectiles, en su caso, y establecer su relación, la relación de estos objetos, con el presunto origen de la muerte. En segundo lugar, valorar la presencia de lesiones internas, especialmente esqueléticas. Y, en tercer lugar, observar elementos significativos que pudieran tener un valor desde el punto de vista de la identificación de los cadáveres. El segundo tipo de estudio que realizamos fue, o la segunda fase, fue el examen propiamente dicho de los restos. Sobre todo centrándonos en aquellos que tenían una mayor entidad, puesto que había restos de muy pequeño tamaño de los que no podíamos determinar ni siquiera sus características anatómicas. En estos casos, en los restos que tenían una mayor entidad, en primer lugar realizamos una descripción de las ropas, en segundo lugar una descripción de las lesiones y de los traumatismos, intentando establecer su relación con la causa de la muerte. En tercer lugar, una descripción de cuerpos extraños que pudiéramos encontrar en el examen de estos restos cadavéricos. Y, en cuarto lugar, valorar la evolución cadavérica en relación, a establecer la congruencia de esa evolución cadavérica con el tiempo que se suponía transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta que se practicó el estudio de los cadáveres. ¿Cuántos cadáveres llegaron a identificar? Nosotros no identificamos ningún cadáver. Bueno, ¿cuántos cadáveres hubo en ese estudio que ustedes realizaron? Finalmente se determinó, los estudios antropológicos nos daban una cifra de al menos 6 cadáveres y posteriormente el examen de los análisis genéticos determinaron que había un mínimo de 7 cadáveres, un total de 7 cadáveres. Posteriormente ustedes comparecieron también ante el Juzgado Central número 6, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que hicieron en el Juzgado Central número 6? La comparecencia que hicimos en el Juzgado Central número 6, lo que hicimos fue una revisión de datos a los que no habíamos tenido acceso previamente, fundamentalmente los datos relacionados con el levantamiento de los cadáveres, algunos datos de la investigación policial, y emitimos unos nuevos informes en los que reuníamos, por una parte, esa información y, por otra parte, toda la información que ya se había remitido inicialmente al Juzgado Central número 3 en los informes que se hicieron tanto antropológico como radiológico, así como los resultados de los análisis también complementarios que se solicitaron, toxicológicos y genéticos. ¿La causa de la muerte de estas personas? Bien, la conclusión a la que nosotros llegamos es que se trataba en todos los casos de una muerte violenta. La causa fundamental de la muerte eran politraumatismos muy severos que habían producido la fragmentación de los cuerpos y que su etiología médico-legal era de carácter suicida. Pues nada más, muchas gracias por su trabajo. Gracias. Gracias. La Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo. Sí, con la venia. Una única pregunta. ¿Ustedes se ratifican en los informes que han elaborado? Sí, nos ratificamos en todos los términos del informe. No hay más preguntas. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Una pregunta. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, con la venia de la sala. Para los doctores Vedate y la doctora Conejero. Para los... Bien, se trata del doctor Prieto y la doctora Conejero. Son 3, ya han dicho que falta justamente el primer doctor que está mencionado. No es necesario, conforme a ley, que estén todos, por lo tanto, además de que efectivamente no ha sido propuesto. Vamos a ver, en el folio 569, en el cadáver 616-04, ustedes nos dicen que depositan sobre la mesa de exploración radiológica y se procede a examinar las diferentes cavidades anatómicas. Ustedes describen las cavidades anatómicas y, sin embargo, se dejan fuera el tórax y el abdomen. ¿Me puede explicar por qué realizan eso? Examinamos las diferentes cavidades anatómicas desde el punto de vista radiológico. Se radiografió todo el cuerpo. Sí. ¿Y por qué no reflejan que en la cavidad torácica hay una fractura de la columna? Sí, lo dice. En la fotografía dice fractura de luxación de la cuarta y quinta vértebra dorsal, que es la columna dorsal. Dice, la imagen obtenida del tórax muestra abundantes fracturas de la parrilla costal, afectando al hemitórax derecho y al izquierdo. Fractura luxación de la cuarta y quinta vértebra dorsal.
problema es que no podemos exhibir las imágenes porque no son Sí. propias para ser exhibidas, pero evidentemente hay una radiografía del tórax clarísima. Sí, en el cadáver 617-04, en el folio 570, ¿ustedes ahí ven la aorta en esas radiografías? ¿La aorta? Sí. Pues no. No se ve. Bien, ¿cuál es el objeto de la pregunta, señora letrada? ¿Nos tiene en vilo? Pues sencillamente, señoría, estas fotografías, estas radiografías han sido consultadas con algunos forenses y me decían que en estas radiografías no se veía la aorta y no encontraban una explicación. Y como ellos han sido los que la han hecho, por eso se la pregunto. Bueno, es que realmente en un cadáver se pierden las referencias de lo que es una radiografía en un sujeto vivo, no tiene nada que ver. Y la finalidad del estudio radiológico en el cadáver es la que ha dicho ya mi compañero el doctor Prieto, es buscar objetos metálicos, o sea, imágenes radiopacas que dan una imagen blanquecina y que se diferencian perfectamente, cuando son de densidad metálica, se diferencian perfectamente de lo que es la densidad ósea, que son imágenes blanquecinas que nos dibujan el esqueleto del ser humano. Bien sea fracturado o bien sea sin fracturar, pero se distinguen perfectamente las imágenes metálicas. Por otra parte, intentamos ver lesiones traumáticas de tipo mecánico, como son las múltiples fracturas que están descritas aquí, y por otra parte, pues signos que pudieran ayudar a identificar al sujeto, como si hubiera tenido alguno en su caso una prótesis, o si hubiera tenido alguna anomalía extraña en alguno de los huesos que se podían identificar, pues a lo mejor hubieran servido también para la identificación. Es lo que tratamos de buscar antes de hacer nada sobre el cadáver, ni tocar siquiera las ropas. Sí, ¿abrieron ustedes la capacidad torácica y abdominal? Sí, un momentito que todavía no han acabado. Sí, pero pues, abundando en lo que dice la doctora Conejero, dependiendo de la intensidad del rayo con el cual se haga el estudio radiográfico, se pueden perder más o menos las partes blandas. Es decir, yo entiendo que esencialmente están buscando partes óseas y cuerpos extraños. Por lo tanto, si la densidad, lo que coloquialmente en clínica se llama una radiografía quemada, ¿no? Por lo tanto, las estructuras blandas, como es la aorta, pues se perdería. Y entonces no sorprendería que no se viera. Sí, ¿eso se pierde por el tiempo o se pierden inmediatamente? Si el estudio radiográfico es de lo que se llama que está un poco quemado, en el momento de hacer el revelado no es muy difícil ver las partes blandas. Entonces, esencialmente lo que se ve es la parte de densidad metálica, como es el calcio del hueso y los objetos metálicos extraños. Sí, ¿hicieron ustedes algún estudio sobre las quemaduras que tenían los cuerpos? Se hizo una descripción de las lesiones por quemadura, sobre todo aquellas que tenían una mayor entidad, especialmente en el cadáver 616 y 617. En el caso del 616 afecta a planos anteriores del cadáver y en el 617 especialmente a la cara. Son quemaduras de segundo grado y tienen características propias de lesiones vitales. Sí, a preguntas de un compañero, el doctor que hizo la autopsia al cadáver de Torronteras nos ha dicho que el comportamiento de la sangre dependía de la distancia que estaba hacia el foco de explosión. Bien, no ha dicho eso exactamente, pero en fin. Bueno, eso lo he entendido yo, señoría. Entonces, no, pero no ha dicho exactamente eso. Ha dicho que en una determinada parte del cuerpo, en ropa interior, aparecía sangre y que, entre otras cosas, pensaba que estaba a una distancia mayor del foco de la explosión. Sí, Pero como ustedes estaban aquí, además son ustedes las que le hicieron. Exactamente el señor presidente si ustedes no se han marchado. El señor presidente ha repetido exactamente lo que yo he dicho. Entonces, lo que nos sirve para nosotros para no hay de qué. ¿Han hecho ustedes algún estudio sobre la distancia en la que se podrían encontrar los cuerpos con respecto a los explosivos? No hemos hecho ningún estudio porque tampoco se nos ha pedido que hiciéramos ningún estudio al respecto. ¿En algún momento se abrió la cavidad torácica y abdominal, como establecen las autopsias en los cadáveres de Leganés? Pues no sé exactamente a qué cadáver se refiere, porque estamos hablando realmente de que no hay ningún cadáver íntegro. Todos los cadáveres presentaban un grado de fragmentación en mayor o menor medida. En el informe que ustedes remiten, aunque tiene la fecha equivocada, no está firmado por ustedes en todas las hojas y tampoco aparece el número de hojas que tiene el informe. ¿Es esto habitual o
¿O es un ¿Me error? puede usted decir en qué sentido tiene la fecha equivocada? Sí, el informe tiene de entrada 20 de abril y el informe está redactado con fecha 6 de noviembre del 2004. Se refiere a fecha de salida del anatómico forense. Fecha de salida. ¿Pero qué informe? Porque se hicieron varios informes. El informe radiológico que consta en el folio 569. Esperen un momentito, por favor. Señor Roberto, por favor. Bien, se refiere en pantalla, aunque se les va a enseñar, este es el oficio que firma la directora del anatómico forense, que como verán ustedes, un momentito. Que es 20 de abril, como ven ahí, y ahora, no quiero que se vea la imagen, que no se debe ver. Roberto, quite la pantalla un momento, por favor. Roberto, proyecte. Y ahí ven ustedes arriba que pone 6 de noviembre de 2004. Llévele el original, por favor. Gracias, Roberto. Sello 20 de abril. Observen que hay un sello de salida de 20 de abril de 2004 y la fecha de su informe, sin embargo, pone 6 de noviembre de 2004. Me resulta extrañísimo, la verdad. No sé. Ahora mismo no le podría decir porque realmente el encargado de necroradiología, que no está citado, pues es un poco el que se ha encargado también de darle salida en el momento. Entonces, vamos, yo creo que si pues una de las dos fechas tendrá que estar equivocada, desde luego. Eso tiene que ser pienso que eso tiene que ser un error en la transcripción de la fecha del informe, porque evidentemente un informe como este yo no tengo exactamente constancia de la fecha en la que salió, pero estamos hablando de un estudio que se realiza el día 7 de abril y es imposible que el informe se haya realizado con fecha 6 de noviembre, es decir, la fecha, desde mi punto de vista, válida de salida del informe sería 20 de abril y de emisión del informe tiene que ser en ese periodo de tiempo transcurrido desde que se realizó el estudio hasta esta fecha, que para mí es la válida, la de salida del centro, del instituto. O sea que para mí, desde luego, es un error de transcripción tipográfico en la redacción del informe. Tráigame el original. Sí, desde su experiencia como forense, ¿encontraron ustedes burbuja de gas en tejido celular subcutáneo en esas radiografías? Burbujas de gas. Es que sinceramente, vamos a ver, es que estos cuerpos, yo no sé, yo creo que ustedes habrán visto las fotos, ¿no? Han visto cómo está. Sí, pero yo no soy médico. Sí, pero quiero decir, vamos a ver, las referencias de lo que es una radiografía en un ser vivo no tienen nada que ver. Aquí hay gas pues, en los espacios que hay entre los tejidos, en los espacios intersticiales, porque ha habido, desde luego, una penetración de aire a todas las cavidades, claro. Y además ha habido una onda expansiva que ha producido unas lesiones importantísimas y unos traumatismos tremendos, lesiones secundarias y terciarias de la explosión, y evidentemente pues gas hay, claro, todo lo que se ve oscuro en la radiografía es gas. De todos modos, y aunque yo no realicé directamente el estudio radiográfico, pero los estudios complementarios que se realizaron con un propósito concreto. Es decir, nosotros practicamos esos estudios o le solicitamos a los compañeros encargados de este servicio que realizaran este estudio precisamente para buscar unos elementos concretos que nos permitieran llegar al diagnóstico de la causa y de las circunstancias de la muerte, que, como he dicho, era el objetivo que nosotros lógicamente tenemos que buscar en cualquier autopsia judicial. Los exámenes radiográficos que se realizaron
y la metodología que se siguió para realizarla fue la propia para llegar a establecer esas conclusiones y llegar a esos objetivos. Y, por supuesto, que podríamos haber buscado muchísimos otros elementos en las radiografías, pero no eran determinantes en ese momento, buscarlos para los objetivos que nosotros teníamos que alcanzar, que son los que ya he dicho previamente. Y respecto a lo del gas, pues evidentemente nosotros utilizamos unos voltajes y unos amperajes que no se utilizan en el vivo, porque evidentemente al vivo le pueden producir daños, daños tisulares, el utilizar un cierto tipo de radiación, una cierta cantidad de milivoltios. En cambio, en el cadáver, pues podemos permitirnos, buscando que las imágenes nos queden más contrastadas, que se nos difuminen lo que son las imágenes de partes blandas y gaseosas, y que se nos concrete en lo que son imágenes radiopacas de tipo óseo o de tipo metálico, fundamentalmente. Sí, en el cadáver 630 del 04 nos hablan ustedes de que han encontrado unas grapas. ¿A qué se refieren cuando hablan de grapas y dónde estaban? Unas imágenes metálicas que dan la sensación de ser grapas, pero podrían ser algún corchete o cualquier objeto que en cualquier caso se entiende que es una imagen metálica ajena al cadáver. Sí, para terminar quería hacerles una pregunta. En el folio 574, cuando ustedes terminan sus conclusiones, nos dicen: leída que les fue, se afirman, ratifican y firman ante su señoría, doy fe. ¿Es normal que ustedes, cuando remiten un informe al juzgado, pongan esa frase? Sí, porque si no tendríamos que estar siempre a presencia judicial. Entonces, digamos que es un automatismo que utilizamos ya, porque se supone que esto luego lo ratificamos ante el juez. Entonces, ¿Cuándo lo ratifican? Es una fórmula que la utilizamos para terminar los informes, que es, digamos, la coletilla que debe poner el secretario, pero que nosotros la damos ya puesta, sencillamente. ¿En este estudio radiológico estuvo el secretario judicial con ustedes? No. Lugar a la pregunta: ¿qué hace el secretario judicial aquí, señores, en un estudio radiológico? Es que dice que da fe. Señora, le he explicado que es una fórmula de estilo que además usted debe conocer porque es la habitual cuando se actúa en condición de forense, independientemente que luego la práctica es que la mayoría de los jueces, incluido yo, no firmamos ese informe, sino que les llamamos luego a ratificar la parte. Bueno, y para terminar, les quería preguntar por qué este informe no está firmado en todas las hojas, solamente está firmado al final, a diferencia del resto de los informes que se han enviado. Bien, partiendo de que no hay ninguna obligación de firmar todas las hojas, pero contesten si es que tienen ustedes alguna razón especial. No, sinceramente a lo mejor no hemos caído, hemos firmado al final y no hemos sido conscientes de firmar una por una, que realmente sí que lo solemos hacer, pero igual en ese momento hemos firmado la última y no hemos sido conscientes de firmar todas. Pues muchas gracias por todo y no hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Mascón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barros Anuncibay. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari y Geraldini, su esposa. Ninguna pregunta, excelentísimo señor. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, y muy brevemente, tanto para los doctores Prieto, Carretero y Conejero Esteves, con independencia del error de la fecha y de que no hayan firmado en todos los folios, ¿el informe que a ustedes se les ha enseñado en esta sala es el que ustedes ratifican íntegramente en su contenido? Yo no puedo ratificar ese informe porque ese informe yo no he participado en su redacción ni en su emisión. ¿Y la doctora Conejero? Sí, yo lo ratifico en la medida que, bueno, yo no he sido la encargada de la redacción y normalmente siempre hay una de las personas que se encarga de redactar el informe y normalmente el acompañante. Yo hago más la tarea técnica dentro de lo que era la labor de rayos, ¿no? Y entonces, pues lo que haces es firmar el informe acompañando y ratificando lo que ha puesto tu compañero. Bien, y mire, porque se lo han preguntado para aclararme una cosa. Ustedes dicen que los 7 cadáveres, la causa de la muerte es violenta y de carácter suicida. ¿Hay algo más que usted haya determinado que les haya llamado la atención o era exactamente lo que corresponde con un hecho de esas características? Eso lo decimos en los informes luego individualizados. No entiendo muy bien la pregunta. Si me la puede volver a repetir o formular de otra manera, porque no sé exactamente. Tiene usted razón, se la vamos a hacer lo más claro posible.
para un hecho de las características del sucedido en Leganés, ustedes cuando determinan que la muerte es violenta y de carácter suicida, ¿hay algo más que les haya llamado la atención o era justo lo que tiene que suceder cuando hay un hecho de esas características? Me refiero como consecuencias, ¿no? ¿Vieron ustedes algo extraño? A la hora de llegar a establecer ese diagnóstico de la etiología médico-legal, no vimos nada extraño. Es decir, todos los elementos que nosotros vimos precisamente eran congruentes con este diagnóstico. Por eso llegamos a ese diagnóstico. Bien, ¿y los 7 cadáveres tienen la misma data de la muerte? En principio, nosotros también establecimos que la data de la muerte era congruente con el tiempo que había transcurrido desde que se produjeron los hechos hasta que se realizó el estudio de los cadáveres, es decir, que sí que era congruente con las fechas en las que habían sucedido los hechos. No hay más preguntas, gracias. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Isabel, Ana Isabel González Picos, y otros. No hay preguntas. ¿Alguna otra acusación? Las defensas. La defensa de Rachida Glif. Buenas tardes, señores, con la veña de la sala. Señor, ¿habéis examinado por si existía la inhalación de gases previa a los cuerpos tanto del señor Torendera, inspector, como de los demás suicidas presuntos? Lo que pregunto es si han examinado si habían inhalado algún tipo de gas. Sí, bueno, señor, primero por la coloración del cadáver no hacía sospechar ninguno, y por el aspecto del color de la piel, músculos, etcétera y tal, no tenía lo que se suele producir en los focos de incendio, que es monóxido de carbono. Entonces no tenía ninguna coloración anormal, y por el descartar otro tipo de gases no lo hicimos. También nosotros, a la vista del cuadro lesivo, se encontraba a cierta distancia del foco de explosión, y bueno, pues más no podemos decir de esto. Estos son los peritos que han examinado el cadáver del señor Torronteras. ¿Y ustedes? Bueno, en nuestro caso ocurría algo bastante similar, es decir, las características morfológicas externas de los cadáveres no hacían sospechar esto, pero aún así el análisis toxicológico que se pidió tampoco determinó la presencia de monóxido de carbono o de otros gases que se hubieran inhalado. Yo únicamente quiero decir que en relación a la segunda autopsia, la inhalación de gas, huelga hablar de ese tema, puesto que el cadáver, como ustedes saben, fue incinerado, fue quemado, entonces la inhalación de gas ahí es evidente. Lo que pasa es que es un muerto, no se ven lesiones internas. Únicamente quería añadir eso. El cadáver fue quemado, ¿por qué? Ya lo imaginamos, pero dígalo por qué. Sí, bueno, el cadáver fue quemado, fue parecido, fue quemado, como ya sabemos, que ahí hay una cosa curiosa que... Pero tiene que explicarlo, aunque se suponga que lo sabemos. O sea, tiene usted que explicarlo como si no supiéramos, como si no tuviéramos sumario, para entendernos. Sí. Nos presentamos allí, sería a las 8:30 de la mañana aproximadamente, y nos encontramos con el féretro. La lápida estaba tapada, había sido abierta y luego tapada. Estaba tapada con un pequeño agujero en un lateral, que fue por donde forzaron, evidente, para quitarla. Nos llevaron a una distancia aproximadamente de unos 700 metros, y allí ciertamente apareció el féretro destapado, quemado, prácticamente, no le digo carbonizado, pero bastante quemado. El interior estaba el cuerpo, toda la superficie del cuerpo estaba prácticamente quemada. Y aquí les quiero decir... ¿Lo entiende? Se refiere a la profanación del cadáver del señor Torronteras. Entiendo perfectamente. Y aquí se le quiero contar una curiosidad, además, que surgió allí mismo. Y es que, aparte evidentemente que posteriormente se hizo la necroidentificación del cuerpo con el estudio a la EDN, etcétera, etcétera, yo enseguida que le vi, le dije a su señoría, estaba a mi lado, digo, este es el fallecido que se dio la autopsia hace unos días. Qué casualidad, qué coincidencia, comentamos. Sin ninguna duda, lo reconocí. Y eso que fíjese cómo estaba el cuerpo. Consta en la declaración del levantamiento del cuerpo. Entonces, ahí ha habido un dato muy curioso, muy significativo en relación a esa cremación del cuerpo. Y es que, bueno, todos estos datos que le he comentado, donde apareció, la forma en que se quemó con el forzamiento del féretro, y luego lo de la lápida también en un principio, y sobre todo también la no existencia, que eso sí que considero que es fundamental, la no existencia de ninguna lesión en el cuerpo. Evidentemente, salvo las ocasionadas en la primera autopsia que le originó la muerte.
Pues todo ese conjunto sí me ha llevado a mí a pensar ciertamente de que no han sido profesionales, no ha sido un trabajo, vamos a decir, entre comillas, fino realizado allí, sino ha sido un trabajo muy burdo, una superchería, realmente. ¿Para qué vamos a utilizar otra palabra? Una superchería. Es decir, no ha sido ni para hacer desaparecer prácticamente el cuerpo, porque, como le he dicho, vamos, yo mismo lo he identificado, ¿no? Nada más verlo. Pero no es un trabajo profesional, no es profesional. Bien, con vamos esto, a decir, lo que es relevante para la causa, lo que quiere referirse a usted es que mediante ese acto de profanación no se hizo desaparecer ningún vestigio, huella o algún dato. Bueno, las huellas se tomaron, aparecieron huella, digo huella en el sentido de vestigio, no huellas dactilares, evidentemente. Sí, sí. ¿Eso es a lo que se refiere? Perdona, que no ha desaparecido. Que el sistema que se utilizó no hacía desaparecer vestigios, ni alteraba cualquier otra cosa que pudiera, o sea, que se podían hacer nuevos análisis sobre el cadáver sin problemas. Evidentemente. ¿Me ha entendido, señor letrado? Señor letrado, está preguntando usted, por favor, atienda, porque claro. No sé si. Señor, según la testifical que la hemos realizado en esta sala, los GEO que ha participado han dicho que han utilizado en su momento unos gases lacrimógenos. Teniendo esta premisa, señor, ¿cómo explica que en la toxicología que realizada no aparece al menos estos vestigios? Que lo que pregunta es que si se utilizaron gases lacrimógenos o similares para asaltar la vivienda o para obligarles a salir, como queda claro aquí, que por qué no aparece. El análisis toxicológico iba fundamentalmente dirigido a determinar la presencia de sustancias psicoactivas y en este caso no se especificó o no se trató de buscar otro tipo de sustancias. Fundamentalmente sustancias psicoactivas que hubieran podido modificar de alguna manera o incidir en el nivel de conciencia o en el comportamiento de estas personas. Bien, señor. En el caso de ese subinspector Torenderas, también habían examinado en el sentido de la primera inspección de cadáver. No, nosotros no lo Toxicológicamente aparecía signos de alguna inhalación de humos, de gases o de algunas otras sustancias. No le hicimos estudio toxicológico por el aspecto, ya he dicho antes que no sospechamos que hubo ningún tipo de inhalación de monóxido. Los gases estos irritantes, como su nombre indica, en principio pues producen conjuntivitis, rinitis, irritaciones de las vías respiratorias externas, etcétera. Y bueno, pues yo no sé tampoco, bueno, en cualquier caso no investigamos y supongo que él en su caso hubiese estado protegido adecuadamente contra los mismos. En todo caso, se han rumoreado, señor, que los suicidios de Leganés estaban previamente muertos. Vosotros, al tenor de esta rumorología, llámase como si quiere, ¿habéis realizado algún informe o algún estudio comparativo en este sentido? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es si ustedes pueden decir si estaban previamente muertos o no. Sí, creo que ya también en la introducción que he hecho he indicado que se hizo una valoración de la evolución cadavérica y, en el caso de las lesiones, de la vitalidad de esas lesiones. Las lesiones que nosotros observamos tenían características de vitalidad, tanto los traumatismos como las quemaduras que presentaban los cadáveres. Y en ese sentido podemos afirmar que se trataba de personas vivas en el momento de suceder los hechos. Sin embargo, este estudio no existe. ¿Cómo que no existe, señor letrado? Le está diciendo que han hecho el análisis. Otra cosa es que usted pregunta sesgadamente. La pregunta sí es capciosa. No hay un estudio comparativo porque ya analizan los cadáveres. Explique, por favor, cómo hace usted el estudio y a qué llama usted señales de vitalidad, aunque no nos enteremos de nada porque sean términos médicos. Bueno, en cuanto a las lesiones, a los traumatismos, digamos, en primer lugar lo que se observa es la hemorragia evidente que hay en relación con las lesiones, los infiltrados hemorrágicos en los bordes de... Bien, vamos por partes. Si hay hemorragia, ¿qué significa? Que hay extravasación sanguínea, que hay pérdida de sangre. Pero sí, podemos entender lo que es extravasación, pero por favor dígalo en el lenguaje más simple posible. Bien, que ha habido pérdida de sangre, que los bordes de las heridas presentan también
sangre que infiltra los tejidos blandos, que hay una retracción de la piel y de los tejidos cutáneos que es superior a la de los planos profundos, es decir, al músculo, etcétera, porque la piel tiene unas características de elasticidad superior a la de esos planos profundos, musculares, etcétera. ¿Qué más signos encuentran ustedes? ¿Hemorragias? En el caso de las quemaduras también, la coloración rojiza, por la propia extravasación también, por la propia emisión de dilatación de los vasos sanguíneos. Paramos aquí. Si hubiera sido un cadáver, ¿cómo aparecen esos mismos traumas? Si hubiera sido un cadáver, esos bordes de las heridas no presentarían esa infiltración sanguínea. ¿El color sería rojizo? No habría separación de los bordes de las heridas, una retracción superior, como digo, de la piel con respecto a planos más profundos. Las zonas de quemadura no presentarían esas características de enrojecimiento, sino las veríamos fundamentalmente como escaras, como zonas de piel más endurecida y de un color amarillento, y no con las características que nosotros hemos observado. Más síntomas, por favor, o signos que usted considere que eran de características de vitalidad. Coagulación de la sangre también en los bordes de las heridas. Básicamente estos son los que hemos valorado. Sí, entiendo perfectamente porque alguna idea este orador tiene. Sin embargo, yo todavía no he entendido por qué en el lugar de los hechos no apareció sangre como ha aparecido, por ejemplo, en el caso del subinspector Torenderas. ¿En el lugar de los hechos o en los cadáveres? Sí, porque estos señores, que yo sepa, el lugar de los hechos no es su ámbito de trabajo. Que aparecía el señor... Sí, pero eso es del señor Torronteras, sí. Que contesten uno a uno, no se preocupe. Todos los que quieran hablar, el primero que quiere intervenir, que coja el micrófono. En nuestro caso, nosotros no participamos en la diligencia de levantamiento de cadáveres y, por lo tanto, no podemos hacer ninguna valoración al respecto. Señor Perito. Yo, por mi parte, lo que sí quiero decir, hombre, es que evidentemente cuando hay una onda expansiva de la intensidad de la que se produjo en esa explosión, hay lesiones, como he dicho antes, secundarias y terciarias que se deben a objetos que se rompen, a muros que se derrumban, a objetos que salen lanzados contra el cuerpo, y lesiones que se producen porque el cuerpo sale lanzado. Yo no sé exactamente dónde se encontraban los cadáveres, pero me extraña que se quedaran en el mismo sitio donde se produjeron las amputaciones tan extensas que tienen, con lo cual es probable que la hemorragia que pudo, en el caso de las amputaciones, desde luego, el propio desgarro muscular y de los vasos cohíbe la hemorragia, el que salga sangre al exterior, ¿no? Ya de por sí la frena. Pero si hay otras heridas que hayan perdido sangre, pues esa sangre puede haber salido en gotículas, en miles de direcciones, y no haber formado un charco de sangre, que me imagino que es a lo que se refiere. No hay más preguntas, gracias. Tengo a lo que he mencionado. ¿Qué le van a acabar de contestar? Ya que ha preguntado tantas veces por la sangre, por favor. Lo que hemos mencionado anteriormente, el resto esencialmente la distancia a la que se encontraba del foco de la explosión. Al señor Torrenteras. El señor Torrenteras y la sangre. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna defensa más? Por la defensa de Sergio Álvarez Sánchez, con la venia de su señoría. Quisiera que aclararan un poco más, si es posible, el doctor Pietro y la doctora Conejero, por qué dicen la conclusión a la que han llegado sobre el carácter de muerte suicida de los 7 fallecidos de Leganés, porque no me ha quedado claro si al solamente encontrar una pila de reloj, al parecer, en uno de los cadáveres, ¿por qué llegan a la conclusión? Que lo expliquen un poco más. Nosotros llegamos a esa conclusión. En realidad, el diagnóstico en este caso deriva de la integración de una serie de datos. Son datos, en primer lugar, proporcionados por el examen de los cadáveres, de los restos. En segundo lugar, por datos derivados también de la diligencia de levantamiento, que aunque nosotros no estuvimos presentes en esa diligencia, sí contactamos con médicos forenses que habían estado presentes en la diligencia, lo mismo que de la investigación policial. También la policía que había estado había asistido a los levantamientos de los cadáveres nos facilitó cierta información al respecto. Por una parte esto como datos positivos, digamos, y luego por otra parte como datos negativos la ausencia de hallazgos que nos permitieran establecer una etiología diferente a esta etiología suicida. La congruencia de todos esos datos es la que nos lleva a determinar ese origen o esa etiología suicida. Bien, ¿cuáles son, que son los estrictamente periciales, esos datos
que deducen o que extraen del examen de los cadáveres? Los datos derivados del propio examen de los cadáveres. Bueno, en el caso del examen de los cadáveres, fundamentalmente los datos negativos, es decir, la ausencia de hallazgos que nos permitieran establecer una etiología diferente, una etiología homicida. Por eso se radiografiaron completos, buscando la presencia de proyectiles, otra serie de elementos que no fueran congruentes con esta etiología. Por eso se realizaron los estudios toxicológicos, para buscar también tóxicos, como he dicho antes, fundamentalmente de carácter psicoactivo, que pudieran alterar de alguna forma el nivel de conciencia. En fin, todo esto respecto al examen de los cadáveres fueron sobre todo los datos negativos respecto a otras etiologías. Con su venia, señoría, pero entonces, para que lo comprendamos, porque yo por lo menos no lo entiendo, entre los fallecidos el 11 de marzo en los trenes y los fallecidos del 3 de abril de la calle Carmen Martín Gaite, ¿qué elementos de diferencia hay para que se pueda llegar a la conclusión de que unos son muertes por suicidio y las otras son muertes violentas o naturales, es decir, no suicidas? Es decir, ¿qué es lo que hace que lleguen a la conclusión de que son muertes suicidas los 7 fallecidos de Leganés, tal y como ustedes han calificado antes y está en su informe? Bueno, creo que lo acabo de decir, cuál es el motivo por el que nosotros llegamos a establecer en este caso el diagnóstico de que en estos casos concretos la etiología era compatible con una etiología suicida. En el caso de los cadáveres del 11M, yo no realicé informes respecto a la etiología de esos, de la causa de la muerte en esos cadáveres. Yo me ciño. Señora, lo que dice es que él no ha examinado los cadáveres. Yo me ciño a lo que es objeto de mi pericia, que en este caso son los cadáveres resultantes de los hechos de la calle Martín Gaite, número 40 de Leganés. ¿Alguna más? ¿Alguna defensa más? Sí, la misma sala de defensa de Mato de la Universidad de Ayun. Perdone por insistir un poco en esto, pero ustedes reciben unos cadáveres, resulta que han muerto por una explosión, y de esos elementos de la explosión ustedes deducen que son suicidas. No he dicho eso, señor letrado, pero vamos a recapitular. ¿Tenían algún disparo los cadáveres? ¿Los peritos? No. ¿Algún proyectil? ¿Tenían algún tóxico que les hubiera privado de la conciencia? Tampoco. ¿Estaban atados? Tampoco. Señor letrado, esa es la recapitulación de lo que han dicho. Ahora, ¿qué es lo que quiere saber? Entonces la única conclusión a la que se puede llegar es que murieron a causa de una explosión. Que murieron a causa de una explosión, eso es uno de los datos que nosotros, por supuesto, podemos apoyar. Bien, y al parecer que estaban vivos, ¿no? Y que estaban vivos. Una cosa que me gustaría añadir, señoría, es que en uno de los cadáveres, en el 617, se recogió lo que parecía ser un circuito impreso y otros elementos, entre ellos fragmentos de una malla metálica fina y restos de una masa gelatinosa de color gris blanquecino, que se entregaron a efectivos del TEDAX para su análisis. Lo que ocurre es que nosotros no hemos tenido conocimiento con posterioridad de cuál ha sido el resultado de esos análisis, pero sí que en uno de los cadáveres se recogieron elementos que pensábamos que pudieran estar relacionados con un artefacto explosivo o con sustancia explosiva. ¿Eso se llega a ver en las radiografías que tienen ustedes en el informe del cadáver 617? Pues eso ya no. Mírelo si lo tiene a mano, si no le damos el original. Es que creo que en este caso también, porque incluso llamamos 2 o 3 veces a los TEDAS cuando externamente, antes de hacer nada, observamos algún objeto que pudiera ser algo extraño, antes de tocar nada nosotros, para que los TEDAS mismos se llevaran el objeto, y en un par de casos dijeron, bueno, esto no tiene ninguna importancia, es algo que no tiene nada que ver, y se dejó. Señor letrado. Sí, claro, la sala. Ustedes generalmente, siempre las autopsias que ustedes practican siempre realizan una prueba concreta para la data de la muerte.
para datar la muerte? Valoramos el estado de los fenómenos cadavéricos, fundamentalmente. ¿Las autopsias ustedes realizan la prueba de la data? No realizamos ninguna prueba concreta. Vemos un poco el estado en el que se encuentra la evolución de los fenómenos cadavéricos y el estado de la putrefacción, si ha comenzado o no. En este caso, los cadáveres, desde luego, no había comenzado, no había signos putrefactivos. No me refiero, disculpe, no me refiero... No, déjela acabar. No había signos putrefactivos y, por lo tanto, nosotros lo que decimos es que la data es compatible con el momento de los hechos que se nos han dado como origen de esos cadáveres. Pero han dicho ustedes que no habían hecho la autopsia de los cadáveres.